Si trabajas con muchos archivos PDF, siempre tendrás dificultades para convertir algunos formatos, para unirlos, para reacomodarlos e incluso hasta para firmar documentos. Es por eso que he estado probando UPDF, que es un software alternativo, por ejemplo, a Adobe, y además es mucho más económico. En este video te voy a contar algunas de las funciones que he encontrado más útiles y te voy a explicar cómo funcionan. Este video es patrocinado por UPDF. Ellos me contactaron para que probara su producto e hiciera un review de lo que me parecía a mí para el uso diario, así que todas las opiniones que estén acá reflejadas en este video son totalmente mías y la empresa no tuvo ninguna imposición sobre mí. Ahora sí, vamos con las funciones que para mí son las más útiles. La primera función que se me hace bastante interesante de UPDF es la edición de los documentos, no solamente de texto, sino también de imagen. Y te voy a mostrar cómo. Lo primero es que estás en el documento y tienes que ir a esta parte que es la de edición, por supuesto. Acá vas a poder pararte en cualquiera de los párrafos. Por ejemplo, me voy a detener en este y aquí puedo escribir lo que yo quiera. Y eso va a quedar grabado dentro del PDF y lo vas a poder modificar en cualquiera de las partes que tengas. Y como no solamente se puede modificar texto, sino también imágenes, les voy a hacer el ejemplo con esta. Entonces acá tenemos un árbol de levas que ya estaba dentro del PDF. Pero yo la verdad creo que está muy pequeña esa imagen y me gustaría tenerla más grande. Simplemente puedo ampliarla, ajustarla, moverla, reflejarla y modificar la imagen a placer. O si quiero, por ejemplo, agregar otra imagen, simplemente hago espacio acá y acá voy a poder crear un espacio para la imagen que voy a insertar y va a abrirla dentro de mi computador. Solamente por el ejemplo voy a tomar esta imagen de una DJI Nano que tenía por ahí y la voy a colocar por acá. Si quiero salir de este modo de edición, simplemente voy a la parte de arriba donde dice cerrar y ya queda esto grabado. UPDF da la posibilidad de hacerlo de dos maneras. La primera es venir acá a esta parte que dice herramientas y vamos a ir a lo que es insertar. Y acá se va a desplegar esta visualización de todas las páginas que tiene el documento y las vamos a poder mover. Pero si no quieres hacer tantos pasos, simplemente puedes ir acá a este botón de los 4 punticos que dice organizar páginas en la parte superior izquierda y vamos a llegar a la misma pestaña. Acá puedo cambiar las páginas simplemente arrastrándolas y, por ejemplo, yo puedo eliminar una página si quisiera, puedo quitar esta página de acá y se va a borrar inmediatamente. También puedo reemplazarla por otro archivo que va a buscar directamente el programa dentro de mi computadora. Otra de las funciones muy útiles que tiene UPDF es la posibilidad de combinar PDFs. Entonces nuevamente volvemos a nuestro cajón de herramientas y al lado de convertir está esta de combinar. Acá volvemos a lo mismo. Te va a salir la posibilidad de elegir los PDFs que ya hayas utilizado, como por ejemplo este, o puedo añadir otro que vaya a sacar de mi computadora. Entonces vamos a mantener el mismo tamaño original. Nuevamente debemos seleccionar dónde lo queremos guardar y listo. Y una vez ha finalizado el proceso tendremos el archivo combinado que se llama literalmente combinar porque así lo bota por defecto. Y si vemos acá, este es el archivo original que les he estado mostrando y acá empieza la guía del otro software con otro tipo de tipografía y demás cuestiones. Esto es muy útil si necesitas combinar varios PDFs y también funciona en la versión gratuita, aunque tendrás un limitante de la cantidad de documentos que puedes combinar. Ahora vamos a ir con las funciones de inteligencia artificial que tiene UPDF y acá hay varias formas de usarlo y son muchas las funciones que se pueden hacer con inteligencia artificial, pero voy a mostrarte las que me han parecido a mí las más útiles o por lo menos las que más usaría la gran mayoría de personas. Entonces vamos a ir directamente al texto y vamos a seleccionar una palabra o un término que digamos que no conocemos o queremos más información al respecto. Una vez lo resaltamos,
te darás cuenta que aparte de las opciones que ya te había mencionado anteriormente, que son las básicas como resaltar, subrayar, tachar y demás, hay una opción que se llama explicar. Y ahí la inteligencia artificial va a empezar a buscar la información sobre este término, en este caso Segunda Guerra Mundial, y va a dar una definición bastante clara al respecto. Y podemos hacerlo con términos incluso un poco más ambiguos, como por ejemplo este, que vas a resaltar, vas a volver a dar el mismo botón y la inteligencia artificial te dará una definición de más o menos qué se trata ese término. Si necesitas, por ejemplo, realizar una traducción de un texto, también lo puedes hacer de distintas formas. Vamos a seleccionar, por ejemplo, este párrafo y acá al lado de la pestaña de explicar hay un desplegable y ahí vas a poder ir a la parte que es traducir. En este caso lo voy a traducir al portugués, por ejemplo, y la inteligencia artificial va a empezar a hacer esto. Esto va a tardar más o menos dependiendo lo largo que sea el texto y lo complejo que pueda ser, y tendremos una traducción bastante acertada de lo que es el texto original que querías. Y acá también vas a tener la posibilidad de cambiarle nuevamente el idioma por el que tú quieras. Tiene una variedad bastante grande, la verdad, de idiomas, y simplemente si quieres volver a hacerlo le vas a dar en la flechita morada y esperarás a que el programa nuevamente vaya y traduzca el pedazo de texto o de documento que le asignaste. Si seleccionamos un texto y vamos nuevamente a esta opción que te sale de inteligencia artificial, nuevamente en el desplegable, podremos ir a la opción de resumir. ¿Qué hará la inteligencia artificial? Va a tomar todo ese texto y te va a dar algunos puntos básicos o los más importantes de lo que se trata esa parte del documento. Por último, nuevamente vamos a ir a nuestra misma pestaña con este desplegable y le vamos a dar en la última opción, que es explicar. ¿Qué va a hacer la inteligencia artificial? Va a leer ese texto, va a tomarlo y te lo va a tratar de explicar en otras palabras o de una forma un poco más sencilla y resumida. Te está dando una reinterpretación del texto que probablemente puedas entender de una forma mucho más fácil. Todas estas funciones las puedes encontrar también yendo a la parte superior derecha donde dice UPDF AI, que está el símbolo azul, y vas a encontrar todas las funciones acá en la barra de la derecha. Otra cosa muy útil que he encontrado en UPDF y que es una de esas cosas que todos necesitamos en algún momento de nuestra vida, especialmente si estamos haciendo algún trámite, cosas por ese estilo, es comprimir el tamaño de un PDF. Para eso nuevamente vamos a ir a nuestro confiable cajón de herramientas y vamos a buscar la opción que se llama reducir tamaño de un archivo, y voy a seleccionar solamente este. En este momento es supremamente liviano, pesa 3,3 megas, el proceso es más bien rápido y el archivo pasó de 3,3 megas a pesar tan solo 3,102 kilovatios, o sea, bajó muchísimo el peso que tenía. Entonces, vale la pena utilizar UPDF y la verdad creo que es una herramienta bastante completa que tiene muy buenas prestaciones, que tiene muchos usos, no solamente los usos básicos que la gran mayoría de personas le damos a los PDFs o que requerimos en el día a día, sino también para personas como estudiantes que trabajan mucho con esta clase de documentos, al igual que profesionales. En cuanto al tema de la inteligencia artificial, sí tiene algunas funciones que me llamaron la atención, que me parecen útiles, pero al final termina siendo un poco más de lo mismo. Además, teniendo en cuenta que UPDF cobra un poco más por el paquete completo con inteligencia artificial, no sé hasta dónde justifique la diferencia de precio entre el paquete normal estándar y el paquete full inteligencia artificial, ya que hay otras herramientas que también son gratuitas de inteligencia artificial que pueden hacer más o menos lo mismo y se pueden combinar de una forma sencilla. Obvio, esto está todo empaquetado en un solo software, pero no sé si vale la pena la diferencia de precio. Eso lo decides tú. Además, el precio de UPDF me parece que es bastante razonable, especialmente teniendo en cuenta que cobran solamente una vez al año, o también hay incluso un plan vitalicio de un único pago y es muchísimo más económico que Adobe. Además, si ingresas con el link que te voy a dejar abajo en la descripción de este video, vas a poder tener un muy buen descuento en tu suscripción de UPDF.
Ten en cuenta que no solamente están los planes normales que podemos elegir cada uno de nosotros, sino también hay planes empresariales e incluso precios especiales para los estudiantes. Y si llegaste hasta acá en este video y te fue de utilidad, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y dejarme tu opinión también en los comentarios. Todo eso me ayuda muchísimo para seguir creciendo y haciendo esta clase de videos. Por acá te voy a dejar otro par que seguramente te serán muy útiles y te interesarán mucho ver. Así que nos vemos en el próximo.